están? Buenas noches. Noche picante hoy de día martes, aquí con Mariano Pinedo, Osvaldo Papaleo, Carolina Papaleo. Está faltando Horacio Robelli, que está llegando, y ausente con aviso hoy Guillermo Moreno. Seguramente mañana está con nosotros para ponerle un poco más de picante a la mesa. Bueno, la mesa está picante porque el país está picante. Las calles están sin tránsito porque hay, no sé, ahorro de combustible y poca actividad económica. No solo las calles sin tránsito, sino que incluso las paradas de los colectivos ahora un poquito más reforzadas de gente, producto de la falta de unidades, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, por este tema de la suspensión del subsidio y una gran incertidumbre que no se sabe cuánto va a valer el boleto del bondi a partir del 1 de enero. La situación es compleja. Hace muy poquito que asumió el gobierno de Javier Milei, ya hubo un par de veces cacerolazos, siempre mucha tensión, aún cuando pasaron ya los días de Navidad. La oposición se está reagrupando, todavía sin demasiada cohesión, pero empieza a haber distintos espacios movilizándose. El día de mañana va a haber una movilización con la excusa que el movimiento obrero, la CGT, junto con otras centrales obreras, van a presentar una queja, un recurso a los tribunales de la calle Talcahuano para poner en cuestionamiento el DNU de Javier Milei, que fue el que motivó las cacerolas el otro día, las 2 noches, 3 noches que hubo en la ciudad de Buenos Aires y en algunas plazas del país. Así que la situación es compleja porque el DNU está anunciado. Los que somos más veteranos ya tenemos experiencia de la época de Cavallo, algunos de la época de Martínez Dios, que se llevaron adelante estas políticas, y estamos advertidos que si bien la situación no fue buena en los últimos 4 años del gobierno de Fernández y de Cristina, esta solución a la agenda política que propuso Javier Milei puede empeorarlas. Así que en ese escenario arrancamos hoy Noche Picante. Mariano, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, un escenario navideño bastante alicaído, con las caras y con los gestos y con las actitudes. Claramente no en un escenario navideño, ¿no? Con el golpe duro al bolsillo que generó el proceso devaluatorio de más de 120% o de casi 120%, los aumentos en los precios a partir del aumento del combustible, los alimentos y todo lo que se viene como expectativa, que es el proceso de alquileres, transporte, servicios públicos. Un escenario de tristeza, de dolor, en donde seguramente desde la política tendremos que estar a la altura de esa circunstancia, escuchar mucho, estar cerca, acompañar. Por supuesto, ya mañana con la primer fuerte movilización de la CGT, el movimiento obrero, que van a acompañar también a algunos otros sectores de la política, que tiene que ver con la presentación de un reclamo judicial, como decías vos, para que se decrete inconstitucional el DNU, que a todas luces no cumple con ninguna de las características que tiene que tener un DNU y excede en mucho la figura del DNU como parte de las herramientas que tiene el presidente. Osvaldito. No, es curioso la situación en este aspecto, yo pienso. ¿Quién sostiene el DNU? ¿Cómo se defiende en el Parlamento? ¿Cómo se ha armado una especie de gestores del DNU? A mí me causa gracia porque en la política los partidos minoritarios que hacen equilibrio con sus votos en el Parlamento quieren agarrar protagonismo que no tienen, y yo veo un desfile interesante en este aspecto, el diálogo del gobierno. El gobierno ha tomado el camino del DNU, en el fondo desprecia bastante la clase política, algún sector de la clase política no se da por notificado, otros sí, y veo como gestiones de un montón de operadores políticos, diputados, que quieren insuflar la gestión para que Milei los llame y los autorice o los empodere para ver si pueden ser ellos los que armen el mecanismo para que el DNU salga del Parlamento. A mí me causa bastante gracia eso, porque mientras el peronismo tiene la mayoría de los diputados y la mayoría de los senadores, todo el juego que hay alrededor es saber
cómo se puede disimular esa mayoría juntando a muchas minorías. Y entonces desfilan, en el caso de Pichetto encabeza un sector de diputados, está Monzó, Randazzo, Stolbizer, están todos haciendo de gestores, como diría uno, inclusive de opinadores de radio y televisión pública. Digamos, en una palabra, a mí me llama mucho la atención qué estructura política se va a armar alrededor del DNU. Y me gustaría, en el caso de nuestro movimiento, que la actitud nuestra sea criticar el DNU, no permitir lo que avance y además, y eso es lo valioso, dejar el mojón instalado que cualquier movimiento que se haga con los DNU vía un decreto de necesidad de urgencia y privatización y todo lo que eso implica, va a merecer de nuestra parte en otro momento político la repulsa y el desconocimiento. Caro, ¿cómo ves el tema DNU? Bueno, el DNU está totalmente viciado, pero es como yo lo que sentí con ese DNU kilométrico, un testamento, parece más que un decreto de necesidad de urgencia, con muchas cuestiones que no se saben, no se puede justificar, que no son de necesidad y urgencia. Pero es un poco como él se plantea, así como él habló de espaldas al Congreso y de esa manera desconoce el pueblo, digamos, la diversidad de voces, esto está cumpliendo un rol parecido. Y me sonó mucho al DNU de cuando Macri quiso poner los jueces. O sea, el DNU lo redacta el jefe de gabinete, que además se recibió de la misma carrera que yo. Creo que en la facultad le deben haber enseñado que no se puede elegir por DNU los senadores. Entonces, no es que él no sabía, Macri no sabía que ese DNU no iba a pasar. Sabía que ese DNU se lo iban a rebotar porque tiene que tener la aprobación del Senado. Pero él sentó la base de lo que quería. Levantó la ley de medios para favorecer al grupo Clarín, claramente. Y después, ¿qué hizo? Fue por esto. Es tonto, no vio ninguno, nadie en lo que se redactó, el que tipeaba, el que pasó hasta que llegó el DNU, ¿no se dieron cuenta? Sí se dieron cuenta, pero era la manera de imponer cuál era su impronta. Y Milei está haciendo esto. Yo tengo malas noticias, creo también que tengo malas noticias con ustedes, para mí el DNU pasa. Vos sabés que estuvo hablando del DNU en lo de Mirta Legrand, cuando la gente triunfa, va a almorzar al mediodía, antes al mediodía, ahora en la noche, con Mirta Legrand. Por eso lo decía Osvaldo Ardizone, que todos los tuercas, que es una categoría sociológica de la Buenos Aires de los años 70, 80 y quizás también de los 90, no tenían antecedentes, no tenían de dónde saliste que nadie te juna, le planteaba Osvaldo Ardizone a ese tuerca que vivía aspiracionalmente, un tilingo hecho y derecho. Entonces, la recomendación era morfar al mediodía con Mirta Legrand. Vamos a ver qué dijo Milei con Mirta Legrand. La tasa de interés bajó mucho el riesgo país y bueno, nosotros estamos confiados que si logramos sostener este decreto de necesidad y urgencia que hemos enviado, los DNU, sí, va a ser muy positivo, porque la clave de lo que pasa en un programa de estabilización, si es recesivo o es expansivo, depende de que el aumento de ahorro que genera el ajuste tenga contrapartida de inversión. Y justamente este DNU a lo que apunta es que haya un shock de inversiones como consecuencia de todo un shock de libertad que le hemos dado en ese DNU, de quitar regulaciones, de dar más libertades a los individuos y obviamente también terminar con los kioscos de los corruptos. ¿Qué significa ese shock, Horacio, que recién planteaba el señor presidente de la Nación en la mesa de Mirta? Pero por un lado se acosta una brutal caída del ingreso de la población. O sea, el ahorro que él dice es lo que nos sacan a nosotros, todos los que cobramos en pesos, los empresarios que venden al mercado interno, los comerciantes, los productores, los trabajadores, los jubilados, todo lo que vimos en pesos le cedemos a los que teóricamente tienen relaciones con el exterior, o pueden conseguir dólares del exterior, o piden dólares del exterior a comprar por la mitad lo que vale el doble. Eso es uno. Y segundo, que este no es un plan de estabilización. Porque mal o bien, como recordaba la otra vez Osvaldo, es que la convertibilidad Cavallo sí era un plan de estabilización, porque decíamos, acá fijamos el tipo de cambio 1 a 1 de acá a la eternidad. Acá no hay tipo de cambio. Fíjate que el tipo de cambio se ajusta por un sistema de crawling peak, por la inflación.
Y la inflación este mes va a ser 25%, en enero va a ser otro 25%, en febrero va a ser otro 25%, y ¿qué van a hacer los productores? Van a exigir que se vuelva a devaluar. O sea que no hay plan de estabilización. No van a venir las inversiones, como dice él, como tampoco vinieron la lluvia de inversiones en la época de Pradgate. Y tampoco es un plan de estabilización porque permanentemente vamos a entrar en este juego de devaluar inflación, en un circuito perverso que se retroalimenta y que hemos vivido muchas veces. Si querés, esto se parece más al famoso plan de Alzogaray de pasar al invierno, que terminó en fracaso, que un plan de estabilización como puede haber sido el de convertibilidad, como decía Osvaldo. Ahora, Osvaldito, vos, asesor de empresas internacionales, como siempre lo fuiste. Bueno, no, todavía no lo fuiste. Pero si lo hubiera sido, ¿le aconsejás a la empresa X que venga a invertir en la Argentina con un clima DNU? político, y además porque yo veo a los economistas que fundamentan también el DNU. Mientras Horacio habla de 25 de inflación, ya hablan del 15. Dice, no, puede ser que en febrero haya el 15, no están convencidos. Saben que se van a tirar la pileta y capaz que en febrero está el 30. Entonces, si llegamos a marzo, puede ser que haya una reacción. Hablan como mágicamente de pasar, estamos hablando de 90 días a vista. Yo creo que no se va a producir un cambio fundamental, va a seguir la inflación. Y vislumbro que en marzo viene el segundo golpe de devaluación fuerte, que es lo que el gobierno está intentando. Ayer hablaba en algunos programas de una fantasía que es de 15.000 millones de dólares que le pidieron al fondo, pero se lo enviaba en enero. Y algunos dicen, no va a enviar 15.000 millones el fondo, como si fuera una liberación que el fondo te dé plata. Pero aparte, ni el fondo va a poner la plata. Yo creo que no va a haber muy poco si hay, pero porque nadie está convencido del plan político que acompaña el DNU. El DNU sigue siendo un hecho político. Ahora, pedirle o arrodillarse ante el fondo para que te tiren unas migajas parece ser la única solución. ¿Y las inversiones cuándo vinieron a la Argentina? Les pregunto a todos, ¿cuándo vinieron inversiones a la Argentina? Precisamente a motorizar creo que hay la economía nacional. Hay una apuesta, hay dos o tres apuestas que está haciendo el gobierno de Milei, a mi manera de ver, desde el punto de vista político, ¿no? Después Horacio complementará desde el punto de vista económico. Una es los mensajes de que está cerrando la macro. Aparentemente era todo una bomba a punto de estallar, imposible de manejar, la peor crisis de la historia de la humanidad, pero con 3 o 4 golpecitos que se dieron, aparentemente todo empieza a resolverse mágicamente. La tasa de interés, el dólar, el riesgo país, mencionan 2 o 3 datos como para decir, empezó a corregirse la macro. Ya hay algunos replicadores de esa situación. Independientemente de que la famosa macro después tiene que cerrar en la gente de a pie, digamos, ¿no? O sea, vos podés dibujar los números que quieras, pero si después a la gente de a pie no le alcanza para pagar los servicios, el alquiler, el alimento, los medicamentos y la obra social, estamos en un problema político-social que no tiene nada que ver con esos números. Desde el punto de vista político, a mí me parece que el Congreso de la Nación va a tener que tener mucha responsabilidad a la hora de aprobar el decreto de necesidad de urgencia, que involucra infinidad de decisiones, pero básicamente son autorizaciones para privatizaciones y desregulaciones en distintos mercados para que venga supuestamente a invertir. Ahora, ¿quién podría invertir en un país en donde el Congreso todavía puede rechazar el DNU? Es decir, hay una norma que tiene vigencia. Hay algunos que ya empezaron... O sea que no vienen a invertir, vienen a expoliar, vienen a saquear. No, está bien, pero vos necesitas algún grado de tiempo para hacer eso. Y la norma está atada con alambres. Primero porque es una barbaridad desde el punto de vista jurídico meter todo eso adentro de una norma. Porque son 300 o 400 normas que vienen rigiendo en la Argentina. Y segundo porque en la práctica, sí, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores
que tiene, en principio podría tener número para rechazar, rechazan ambas, todo eso se cae como un piano. O si, como también puede pasar, y hay muchísimos elementos para pensar que puede pasar, la Corte Suprema termina diciendo que es inconstitucional, todo eso se cae como un piano. Entonces, la situación política social va a definir también, yo creo que tiene que definir, el voto de aquel senador, aquel diputado que tiene que volver a su provincia o que tiene que volver a presentarse. ¿Va a habilitar esta situación que produce un descalabro desde el punto de vista económico Aún fuese, en el territorio? Lo que vos estás diciendo creo que compartimos en toda la mesa, que es absolutamente así, es endeble. Pero si fuese sólido, tampoco es garantía que el dinero que se invierte en la Argentina es para que la Argentina crezca. Como una bomba de succión para llevarse los excedentes afuera. Hasta los ingleses cuando hicieron los ferrocarriles lo hicieron con préstamos de Argentina, no vinieron con las libras esterlinas. Pero una cosa es la ley Dromi, avalada por la Corte Suprema, que eso estaba todo planificado y todo pensado, y otra cosa es esto que es verdaderamente muy endeble desde cualquier punto de vista, pero político. ¿Cómo va a ser el Congreso para hacerse el bobo y derogar 400 leyes de un solo saque? Yo difiero con Carolina, que digamos, es una posición razonable la tuya, porque seguramente va a haber estos gestores que dice Osvaldo, que están intentando buscar la... Gestores vocacionales que le muestran a Milei que ellos tienen una cuota parte pequeña de votos desprendida de Juntos por el Cambio, pero que si habla con ellos van a hacer todo lo posible para favorecerlo. Es un mecanismo que dice, estoy muy enojado, no debiera hacerse de esta manera, pero si le encontramos la solución superadora, por ahí... Yo creo que a Milei le pasa que, bueno, él va a justificar si esto no arranca o alguna... El DNU se puede aprobar o desaprobar, no puede ir por partes, no puede el Congreso aprobar por partes. Esa es la debilidad que tiene. Lo tiene que aprobar entero o desaprobar entero. Pero él, ahí en lo de Mirta Legrand, dijo, todo va a depender del ajuste para que la cantidad de dinero. Entonces, si se lo rebotan, va a decir, yo no pude hacer el ajuste que quería hacer, entonces yo no puedo arreglar las cosas porque no tengo el ajuste. No va a decir, no, esto es impresentable, el DNU no está legislando sobre materia, por ejemplo, que no puede, tributaria, no puede ni penal, ni tributaria, ni electoral, y él está legislando... Código aduanero. Claro, entonces está haciendo cosas, por eso digo, sienta posiciones. Siguió hablando en lo de Mirta Legrand, donde lo acompañó Patricia Bullrich. Estaba Patricia Bullrich, Mirta Legrand y Milei, una delantera. Una delantera. ¿Te acordás cuando Sturzenegger dijo, Patricia, acá te presento todo, que acá lo resaltamos? Bueno, ahí están los dos. Era el plan de Patricia. El doble comando. A ver qué dice de Vaca Muerta el presidente de la Nación. ¿Vaca Muerta? ¿Qué pasa con Vaca Muerta? Usted respete los derechos de propiedad y Vaca Muerta va a florecer, va a resucitar. Sí. No va a estar más muerto. ¿Lo dice en serio? ¿Seriamente? Obvio, lo estoy diciendo en serio. Estoy jugando con la metáfora. Sí. Pero porque que va a resucitar la vaca. El eje central es el respeto del derecho de propiedad. Entonces, cuando usted respeta la libertad y el derecho de propiedad, las economías florecen. ¿Y el litio? En Jujuy hay mucho litio. Bueno, una de las cosas que me pasó es que me llamó Elon Musk. Está sumamente interesado en el litio. Y también está muy interesado el gobierno de Estados Unidos y muchas empresas de Estados Unidos. Pero necesitan, ¿qué? Un marco jurídico que respete los derechos de propiedad. Porque usted, digamos, usted puede ser muy buena, puede ganar mucho dinero, pero si después alguien se lo va a robar, no va a invertir. Por eso es lo que pasa en Argentina. Los derechos de propiedad necesita Elon Musk. ¿De quién? Del litio. Ajeno. Claro. Hay que darle... derechos de propiedad que los tiene hoy la República Argentina y las provincias. ¿A vos te parece ese despropósito? ¿Cómo un país bananero, periférico, tercermundista, que incluso generó el peronismo, puede tener el litio, que es lo que necesita Musk precisamente para los autos eléctricos, sin que no... Sí, igual yo hoy busqué un dato y me dijeron que está desde el 2020, que no es ninguna novedad, que esta empresa está, que él está diciendo, a mí me pareció obsceno que lo diga mientras está anunciando un decreto, nombrar a una, pues yo dije, por lo menos Macri. Volteó la ley de medios, pero no dijo, voy a favorecer con esta volteada a fulano de tal, a Clarín. Lo no dicho sería, lo no dicho. Anoche, esto lo expresa. En el reportaje a Pichetto dijo que las privatizaciones tienen nombre y apellido. Ojo, habló de corrupción, no dio nombre, dijo no voy a dar nombre, pero
aclaró, algunas son extranjeras, los nombres puestos ya para esta. El saqueo ¿no? Otras son de empresas argentinas. Dijo, sí, pero dijo que no eran nacionales, que no era una burguesía nacional. No, que yo aspiro a que haya una burguesía nacional. Bueno, pero yo lo que digo es esto. Planteado el conflicto social, ¿vos crees que Bulgeroni, Paolo Rocca, no, ni todos van a salir a la calle a defender la propiedad los derechos? privada? Te digo, estos tipos están llevándose lo que pueden en el saqueo van a ir a juicios como siempre va con fondos buitres. El panorama es no es ni ninguna inversión, es un saqueo momentáneo, porque ojo, yo creo que esta situación va a terminar en algún momento con un cambio violento de la política. Hay una elección a 2 años, ¿no? Estamos en comunicación con Marcelo Pariente, el secretario general del sindicato de motoqueros, heroico sindicato de motoqueros de miles de batallas y de resistencia. Acá estamos, Marcelo, te saludamos, Mariano Pinedo, Osvaldo Papaleo, Carolina Papaleo, Horacio Robelli, aquí Gabriel Mariotto, porque mañana la central obrera, la CGT, junto con otras centrales obreras y otros movimientos sociales, llevan adelante una marcha para presentar un recurso en contra del decreto de necesidad de urgencia que presentó Milei. ¿Cómo andás, Marcelo? Buenas noches. ¿Qué tal, Gabriel? Buenas noches a todo el piso. ¿Cómo se prepara mañana los motoqueros y la CGT? Mañana todos tenemos ya un compromiso de convocatoria al mediodía, a un par de cuadras de ahí del Palacio de Justicia, donde vamos a acompañar a la CGT y a todas las otras organizaciones que se movilizan para presentar una nota en rechazo a este DNU. ¿Cómo ves la situación de tu sector? Nosotros vemos, por ejemplo, que Buenos Aires, donde estamos, está prácticamente parada en su tránsito, ese tránsito que siempre fue tan intenso. Hoy hay un descuento casi de un 65-70% de las actividades por lo pronto en el tránsito. ¿Qué dicen los motoqueros? ¿Qué dicen los compañeros, compañeras de tu gremio? Se refleja mucho en nuestra actividad también. Vos sabés que cuando la economía de una sociedad más o menos funciona, nosotros trabajamos. Cuando esto se empieza a parar, la gente empieza a dejar de hacer pedidos y repercute inmediatamente al trabajo nuestro. Vos ves ahora los chicos parados, la verdad que ya están diciendo los compañeros que bajó muchísimo el nivel de pedidos, y me parece que esto es lo que se viene, ¿no? Estas medidas de gobierno que nos afectan a todos. Nosotros como actividad venimos desde hace rato complicados porque el modelo que pretende implantar la derecha en nuestro país ya lo viene haciendo con nuestros compañeros, ¿no? Un gobierno de precarización, sin derechos laborales, sin posibilidad de sindicalizarse, donde están detrás grandes corporaciones que se niegan a cumplir con las normas de nuestro país, con las normas laborales. Bueno, ahora lo quieren hacer a través de un DNU, que para mí en vez de ser un DNU es un plan de negocio que para los privados que vienen a poner de rodillas de vuelta al pueblo argentino. Bueno, va a haber, mañana seguramente va a ser muy, muy fuerte la movilización y prácticamente es como una suerte de entrenarse para nuevas movilizaciones y seguramente está en el ánimo de muchos compañeros y compañeras la expectativa del llamado a un paro. ¿Cómo se advierte eso en un futuro cercano? Sí, en principio mañana nosotros vamos a presentar junto al Movimiento Obrero, la CGT va a presentar este escrito. Después el jueves tenemos el Confederal, donde participamos todas las organizaciones sindicales que somos confederadas, donde seguramente le vamos a dar al Consejo Directivo y a la conducción de la CGT, digamos, el aval para que pueda diseñar las medidas de fuerzas a seguir. Estamos a fin de año, estamos en una época donde incluso es complicado convocar un paro, ¿no? Pero es un buen momento también para empezar a hablar con las regionales, para que en el momento en que se dé y que también la sociedad termine de comprender de que hubo un error, podamos manifestarnos como corresponde. Esto una opinión absolutamente mía, ¿no? Ya lo vivimos, estas políticas no benefician a nadie, seguramente mucha gente votó por el enojo, por el fastidio,
pero no, los que militamos para que gane Unión por la Patria, decíamos que esto iba a pasar y bueno, en unos meses se van a ir dando cuenta cuando empiecen a venir las boletas de la luz, el agua y todas las otras cosas que todavía faltan aumentar, ahora no van a llegar. Esperemos, claro, las prepagas y el boleto de ómnibus, ¿no es cierto? Son masazos que van a llegar en breve. Y de regular la actividad social de los gremios. Ojo, las obras sociales de los gremios. Ojo que hay actividades que son esenciales. Porque la prepaga por ahí suena a una aspiración de clase media, pero la obra social de los gremios llega a los trabajadores, llega bien abajo. Y yo creo que ahí también... Imagínate lo que hubiese sido en la pandemia si no hubiesen estado la obra social de los gremios para dar una mano a cuántos argentinos. Yo lo decía la otra vez y en una oportunidad que tuvimos reunido con varias organizaciones sindicales, de que era muy complicado la desregulación de la ley de contrato de trabajo o violarla o vulnerarla a través de decretos como lo que marcaron recién. Decían, muchachos, ustedes hay que combatir esto de alguna manera, hay que luchar en contra de esto, porque les está diciendo un compañero que viene de una actividad absolutamente precarizada. Que tengo muchos compañeros que viven esta realidad de no tener ni siquiera la posibilidad de enfermarse como cualquier ser humano, porque si se enferman no pueden comer. Así va a pasar. Ahí está. Cada día que pasa se siente mucho más el texto de lo que prometía Javier Milei, que en campaña estaba atrás del ruido de la motosierra, pero ahora eso que decía y que, bueno, por supuesto vos y el resto de los compañeros advertían, ahora se está viviendo en carne propia, como dice el tango. Y bueno, por eso el descontento, el desencanto y el desánimo. Muchos no se daban cuenta de que cuando hablaban de la casta, hablaba de los propios compañeros que a veces tienen el pobre beneficio de viajar a través de un boleto de colectivo que es subsidiado. Para ellos eso es casta. Claro. ¿Dónde se juntan los motoqueros mañana, Marcelo? Nosotros nos juntamos en la esquina de Lavalle y Cerrito. Bien. Marcelo, a mí, ¿qué tal? Carolina Papaleo te habla. A mí me parece importante que se empiece a desandar ese discurso que los sindicalistas, que son los chorros, todo eso que no ayuda, porque si no te recomiendo una película y a todos los que estén viendo, ustedes también si no la vieron, American Factory se llama, ganó el Oscar del 2020 y es una película de una empresa china. En Estados Unidos vos podés elegir estar sindicalizado o no. Y entonces, bueno, los chinos no entendían cómo alguien podía estar en un sindicato, entonces empezaban a extorsionar de tal manera para que salieran de los sindicatos. Bueno, es muy linda la película, muy bien les va a las personas que no están sindicalizadas. Le va muy mal a todo el mundo que no está sindicalizado. Por eso, por suerte, en la Argentina pasó el general Perón y construyó junto con el movimiento obrero un espacio de reivindicación, de defensa y de búsqueda de justicia social, que hoy parece ser el origen de todos los males, de acuerdo a lo que plantea la filosofía del presidente Milei. Así es, Gabriel. Imagínate que a nosotros, incluso te digo, a los compañeros de mi actividad, a mis propios compañeros de plataforma, a muchos le metieron el discurso de ser su propio jefe era bueno o de que estar sindicalizado era malo. Entonces en un par de asambleas le dijimos, bueno, vamos a hacer la cuenta. No, porque los sindicatos te roban la plata. A ver, ¿cuánto te sale el aporte sindical? Bueno, ahora... X. Bueno, ahora sumá el monotributo, sumá todo lo que tenés que hacerte cargo vos por ser un supuesto propio jefe y te sale más barato más caro ser un trabajador independiente, entre comillas, que ser un trabajador que está bajo convenio colectivo de trabajo. Pero bueno, lamentable de esto que hacen los chicos, la sociedad se da cuenta cuando ya es tarde. Bueno, ahora nos tocará lo decir para recuperar ese gobierno que nos haga bien todo, ¿no? Porque también hay que ser honesto que el gobierno que hizo dejó un montón de deudas pendientes y por eso estamos viviendo esta realidad. Sí, claro. Exacto. Bueno, Marcelo, nos vemos mañana en la movilización. Seguramente nos cruzaremos camino a tribunales. Un fuerte abrazo, un saludo a todos los compañeros. Abrazo a todos y muchas gracias. Saludos. Gracias. Bueno, es así, muchos años batiendo el parche, Carolina, en los medios de comunicación, que los gremios, los sindicalistas, los trabajadores, son demasiados años sin oponerle ni la realidad efectiva de un gobierno muy malo, o de varios gobiernos muy malos, ni tampoco un contradiscurso. Parece que esa fue una verdad asimilada. Porque, digamos que hubo una época donde había buenos gobiernos, digamos el de Néstor, el de primero de Cristina, todo.
donde no se pudo combatir ese discurso. Entonces, contra ese discurso, pero American Factory es una empresa además de vidrio, lo que se cortan, claro, todos los accidentes que ocurren laborales y no están cubiertos porque no están con la persona. Y la empresa era china. La empresa era china que no entendía, claro, bueno, son chinos para adentro, capitalismo para afuera, pero son comunistas para adentro. Claro, claro. Milei que le tiene tanto miedo al comunismo, entonces, bueno, sí, que libere todo y entonces, pero ese es el problema. A ver, pasamos un chivo de mañana de la marcha Soberanos. No al DNU, la patria no se vende. A las 9:30 en el Centro Cultural Mujica, en Piedra 720. Y a las 11 estaremos convocando en Córdoba y Talcahuano. Esos somos algunos de nosotros que militamos en Soberano. Por eso pasamos el aviso de dónde nos vamos a mover mañana en la plaza. ¿Con qué seguimos, Agus? ¿Vamos con otro tape de la mesa de Mirta? Adorni, nuestro vocero, el vocero presidencial, que, bueno, habla con cierto desdén por la sociedad, por todos los que escuchamos, no solo desdén con aquellos periodistas que le hacen preguntas que a él lo incomodan. Fíjate cómo habla de los planes sociales. Estrictamente en cuestiones de planes sociales, el Estado Nacional inicia la auditoría en todos los planes sociales Potenciar Trabajo, que ustedes bien saben que son bastante más de 1 millón, para detectar, por supuesto, irregularidades o planes asignados que no tengan una justificación correcta. En este sentido, saludamos la investigación que está a cargo del fiscal Marijuán, donde se acreditó la identidad de más de 8.000 personas que, además de cobrar el plan Potenciar Trabajo, tienen alguna relación laboral con alguno de los ministerios o las dependencias de las diferentes jurisdicciones, y además de por supuesto, el cálculo que había hecho la Fiscalía en virtud de 160.000 beneficiarios que tenían el plan de manera ilegítima porque se les habían detectado que habían tenido consumos que no tenían concordancia con el ser beneficiario de estos planes, por ejemplo, viajes al exterior. Estos 160.000 planes, para tener la dimensión correcta, equivalen a cerca de 10.000 millones de pesos mensuales, que por supuesto los argentinos no tienen ni deben, ni tienen por qué, ni deben hacerse cargo de este dinero. Son varias cosas que se me ocurre viendo al señor Adorni. Primero, que hasta ayer, cuando no había asumido como vocero presidencial, era un periodista objetivo e independiente. Cuando él hablaba en nombre de la libertad de expresión y de una opinión absolutamente descomprometida con cualquier causa. Al otro día de asumir, ya te habla con la causa que ejercía antes, disimulándolo. Distinto a nosotros, que decimos de dónde estamos hablando. Objetivo, nada. E independiente será independiente de los reyes de España. Pero no hay independencia en el periodismo, y Adorni, en este desprecio, también hablando de los planeros que viajaban al exterior. Recuerdo el caso, pobrecito, muy estigmatizado del Boxindanga, de Entre Ríos, que fue a pelear a Dubái. Y viajó al exterior a pelear, pobrecito, que si no hubiese tenido el plan no hubiese podido ir a entrenar, porque tampoco hubiera podido comer, porque no tenía trabajo. Que evidentemente no se pagó con el plan el viaje a Dubái. No, se lo pagó el promotor que lo invitó a la pelea. Por las dudas, digo. Al vocero le pasa... pasan cosas. Le pasa lo que es normal que le pase a alguien que no tiene formación política, que cree que le toca el turno de ser famoso y que empieza haciendo el parangón con la nota anterior, se sube a la moto, ¿no? Y cree que es impune, que puede decir lo que le parezca, que están navegando sobre la bonanza de ser un gobierno que recién empieza. Pero estos actos de soberbia, de descalificación, de chicaneo, después cuestan, ¿eh? Después cuestan. Cuando la ola baja... Sí, pero mientras nos lleva puesto todo. Sí, pero pero ese es el gobierno. Pero yo digo el vocero. Sí, está en una actitud sobradora, poco conveniente para alguien que tiene que transmitir
simplemente las cosas del los gobierno. periodistas que van ahí también son tachín, para el vocero. Son amigos del vocero, se tutean algunos de ellos con él, los recibieron bien. No están que muchos de los periodistas que están ahí están... Algunos vicios vienen de antes también. Algunos vicios vienen de antes. Bueno, en ese no aspecto, hablemos de antes, hablemos de ahora. Yo hablo del 19 de noviembre para acá. El vocero es un vocero también como expresión de lo que significan los sectores periodísticos que apoyan este proyecto. Un grave tema, lo tenemos a Juan, ¿no es cierto? Juan Arrizabalaga, que es un compañero que defiende a los inquilinos. Trabaja, ahora después nos va a decir él bien cuál es la asociación que encabeza Juan Arrizabalaga. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches, con Horacio Robelli, Carolina Papaleo, Osvaldo Papaleo y Mariano Pinedo. Te saludamos para que nos cuentes cómo está la situación del sector, de los inquilinos. Hoy había un grupo de compañeros y compañeras en la puerta del Congreso precisamente pidiendo que se frene esta ley de la selva en materia de alquileres. Hola, ¿cómo están ustedes? Gracias por la comunicación. Y bueno, sí, la verdad es que el DNU del gobierno deroga la ley de alquileres básicamente para instaurar la ley de la selva. En principio decimos que es inconstitucional porque el gobierno redacta el Código Civil y Comercial en el DNU, lo cual es absolutamente asumir el poder legislativo, digamos. No puede el Ejecutivo redactar el Código Civil y Comercial en un DNU, no solo deroga la ley, sino que luego redacta artículos que serían para las relaciones contractuales en alquiler y además le dice a los jueces qué tienen o no tienen que hacer, en qué no pueden meterse. Entonces, es gravísima la situación en términos de lo que ha hecho el gobierno. Pero además, concretamente, digamos, ¿no? Es quitar los plazos mínimos de los contratos, o sea, te pueden alquilar 10 días, 15 días, 2 meses, ya no hay más plazo mínimo de 3 años, los alquileres pueden ser en dólares, los jueces no pueden obligar a que no lo tengas que pagar en moneda nacional, lo tenés que, si te lo ofrecen y supuestamente pactás entre comillas en dólares, en moneda extranjera, pagás en dólares. El ajuste dentro del contrato va a ser el que le parezca a la parte rentista inmobiliaria en los tiempos y en los porcentajes. Y lo mismo en el tema de depósitos, expensas extraordinarias, garantías, etcétera, ¿no? Juan, el cristal donde pone el gobierno el prisma para mirar el sector es el ámbito, claro, del mercado inmobiliario, de los que tienen muchas propiedades, no miran desde el inquilino. ¿Qué va a ocurrir si esto se plasma en la realidad? Si el DNU pasa y si estos aspectos de la ley que quieren derogar y volver a esa ley de la selva que vos estás subrayando, se hace evidente, se hace carne. Si se cumple con lo que el gobierno está proponiendo, ¿qué va a pasar con los inquilinos? Bueno, es una situación de gravedad para 10 millones de inquilinos en Argentina. La situación es grave, no se puede alquilar por un mes una vivienda y en dólares. Se desordena absolutamente las bases de la sociedad. Es así de sencillo, así de grave, así de sencillo y así de grave. Pero vos ponés ahí el colchón, ¿no es cierto? La situación de calle va a aumentar entonces. Las tomas de tierras, el hacinamiento de varios hogares en una vivienda, la situación de calle, el dejar todos los ingresos, ya no el 50 sino el 100 en el alquiler, o los 2 ingresos, y la vulneración de que a los 3 meses no sepa dónde vas a ir a vivir, con tus hijos, tu trabajo, las escuelas, el club, la vida. Ahora pensemos en el peor mucha escenario. gravedad esto, ¿no? Peor escenario, sí. Que pasa derecho viejo este decreto. ¿Qué tiene pensado la asociación? ¿Qué tiene pensado el sector? En principio estamos por presentar también un amparo contra el DNU, porque es absolutamente inconstitucional toda la forma en la que se ha redactado, porque siempre se pudo debatir en el Congreso la ley de alquileres, entonces no había ninguna imposibilidad de hacerlo otra vez, si ellos la quieren volver a modificar o cambiarla, derogarla, etcétera. No hay ninguna excusa para hacer eso, tiene que estar muy corrompida la justicia para no ver que no tiene ningún sentido este DNU, como en las distintas leyes, también en la ley de alquileres. Organizarse, juntarnos, nos estamos sumando a las movidas ciudadanas de los cacerolazos. Mañana también vamos con la CGT a la justicia.
Nos estamos tratando de organizar en las distintas ciudades de la misma manera, junto a la UTEP, junto a los sindicatos, a la CGT, a la CTA y en las movidas ciudadanas también, y tratando de generar, entendemos porque también a esto lo han votado distintos sectores laburantes e inquilinos, generar conciencia y organizarse, porque lo que se viene es muy duro, y porque a quienes tienen contratos con la ley vigente, no con este decreto de derogación, sino con la ley vigente, no va a haber Estado que lo haga cumplir. Y los contratos deben ser cumplidos como se firmaron, tanto con la ley del 2020 como con la última reforma. Entonces tenemos una gran pelea desigual, ¿no? Juan, ¿vos tenés antecedentes de otros lugares en el mundo donde no exista ningún tipo de regulación? No, en general en cualquier país altamente urbanizado hay regulaciones sobre alquileres, incluso sobre vivienda vacía y alquiler temporario también, que en Argentina no lo hay y que era lo que estábamos también peleando. Pero de alguna manera es como cerrar el círculo de Martínez de Oz, ¿no? Tierra dolarizada, vivienda dolarizada, alquileres sin derechos y dolarizados, ¿no? Esto es cerrar el círculo de Martínez de Oz y vienen y es la mirada que tienen del conjunto de la economía. Lo que pasa es que en la vivienda el laburante deja en alquileres y comida todos sus ingresos, entonces es de una gravedad muy muy fuerte que es imposible no decir que viene una profunda crisis social si esto se da en estos términos, ¿no? Terrible, Juan. Bueno, pero la resistencia va a estar mañana en la calle, ¿no es cierto? Por lo pronto así es, ya mañana, se visibilizaron los inquilinos en el Congreso, en los cacerolazos, y mañana junto con el movimiento obrero a reclamar por el sector, pero por todo en general. Así es, absolutamente, hay que organizarse y expandir y irradiar, digamos, esta situación para que la gente tome conciencia y empiece por lo menos a aprender a defender su hogar, ¿no? Muchas gracias, Juan, un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes. Muy, muy preciso y muy acertada la forma de explicar uno de los aspectos más claros de la inconstitucionalidad del DNU de Javier Milei, que es la derogación lisa y llana de la ley de alquileres. Para que la gente entienda, en el año 2020 y el año pasado se debatió en el Congreso dos leyes, primero en el 2020, con mucha discusión política y con mucha corrección también respecto de los proyectos originales, porque para eso está el Congreso, para discutir visiones, pero también para discutir la efectividad de una ley. Después se corrigió en un debate también muy profundo el año pasado, intentando proteger a los inquilinos de los abusos de los propietarios y de las grandes inmobiliarias o el mercado inmobiliario. Y por la lapicera de una sola persona, esto es inédito, ¿eh? La derogación lisa y llana de leyes que fueron discutidas en el Congreso es inédito. No es cualquier DNU. Un DNU está para crear una norma y plantear una solución cuando el Congreso no tiene posibilidad de juntarse, solamente en ese caso. Acá no solamente no se da, claro. Tiene que tener principio y fin. Y en defensa de intereses generales, no favorecer intereses particulares. Para voltear una ley que se trató. Para voltear una ley que se trató en el Congreso y que se discutió y que se mejoró en la discusión. Por eso yo digo que es débil, porque el paquete cerrado, esto que decía Carolina, de por sí o por no todo el decreto, hace que lo que hace en realidad el decreto es dejar que funcione el Código Civil como estaba en su redacción original. Y desoye un montón de avances que existieron en el proceso, en la situación de los alquileres, porque cambió la realidad de hace, no sé, 70, 80 años atrás. Esos medios que hoy están protegiendo a Milei, los medios del sistema, ya sabemos cuáles son. Son un par que tienen sus satélites, que parece entonces, como son monopólicos, parece que fuesen mucho más grandes. Hace rato que vienen también influyendo de tal forma que esos temas siempre los ven con ojos de patrón, no lo ven con ojos de la necesidad. Entonces, ¿cuál tema viste que ellos traten desde...? No hay. Claro. Pero entonces van generando la base cultural por la cual después opera la política. Hablan del mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario está muy aliviado, dicen. Un abstracto. Pero el mercado consiste precisamente en alguien que ofrece y alguien que demanda. Claro. Parte del mercado es el inquilino. Pero no está considerado, no mueve el boom. Pero no está considerado, obviamente que no está considerado. Por eso él sentó la base cuando él también es inédito que un presidente
empiece su discurso esté dado en la calle, de espaldas al Congreso. Por supuesto. Y esa es la claro. No es solamente precio, Gabriel, ¿eh? No es solamente precio en dólares o no en dólares. Es duración, es cláusula de desalojo, es garantía. Claro. Es decir, abusos va a haber un montón, porque no es que el inquilino se sienta con su estudio de abogados y Dos dice, ámbitos diferentes. vamos a debatir el La vivienda y los comercios. La vivienda viene durísima la cosa porque hay que dormir bajo techo, la aspiración normal. Y el tema del comercio, bueno, el tipo cierra, deja quiebra, eso se va a ver mucho. Pero en el tema de la vivienda se va a agudizar mucho porque ahí está lo que hagamos la gente en situación de calle, ¿no? Ese prisma que ponen los medios del sistema en el poder económico, a veces se traslada que muchos de nosotros pensamos como si estuviésemos en ese lugar. Él dijo algo muy acertado. En contra de nuestros propios intereses. Totalmente. Él dijo algo muy acertado, que no lo está diciendo nadie con relación al tema de alquileres, que es la consecuencia, no solo la situación de calle o la gente, sino el hacinamiento. El proceso de acumulación. Viste que la canciller dijo, bueno, van a tener que empezar a juntarse y pagar en común. Sí, a compartir. La familia recién casada o casada con hijos, que se va a vivir de vuelta con los padres, con la madre, con la suegra, eso genera un proceso de desintegración familiar, social, de violencias adentro de los hogares. No es gratis todo eso, ¿eh? No es solamente un tema económico, es un tema de impacto social durísimo, en problemas de salud, en capacidad de convivencia. Es muy, muy complicado ese tema. Muy complicado. Hace años que el desarrollo urbano lo están haciendo las inmobiliarias en la Argentina, lamentablemente, hace muchos años. Entonces condenan a nuestros compañeros, compañeras, a nuestros hermanos, hermanas, o a las vías o a los arroyos. Porque no hay ¿Por qué lo hacen las inmobiliarias? Bueno, pero hasta ahora hubo un Estado que intervenía. O sea, entonces esa... Por supuesto que Ahora al espíritu para la intervenir vieja, el pero Estado antes... con esa situación macro que sigue existiendo, la situación se hace mucho más grave. Así todo el Estado mucho no podía hacer. Y Por eso muchas veces el Estado se hacía el Estado intervenía y se daban estos abusos. ¿Hasta cuándo llega este nivel de imposición contra un ámbito lógico de una línea lógica de justicia social? Y lo que pasa es que en la idea de Milei, el mercado se convalida con la demanda. Si vos no tenés plata para pagar alquiler, ya no estás en el mercado. Es lo que decía recién Pinedo. No existís. Claro, no existís. Si vos yo necesito alquilar, pero no tenés plata, no existís. Solamente los que van a pagar ese importe. Y el equilibrio se logra porque teóricamente siempre aparece alguien que paga ese importe en dólares, una barbaridad. Ahora, y si sufrimos mucho, ¿después vamos a estar mejor? Sí. Eso dicen. Ellos dicen que necesitan acumular capital. ¿Cómo acumulan capital? Él dijo que hay que generar ahorro para transformar en inversión. Eso muestra la profunda ignorancia económica que tiene. Él es un microeconomista. Keynes, que el jamal de ellos dice al revés, que la inversión es la que genera el ahorro que la paga. O sea, la inversión va a generar la producción, aumenta el sistema productivo, aumenta la generación de trabajo. Entonces eso va a crear un excedente, que es la ganancia, y esa ganancia se transforma, ese ahorro que es ganancia, se transforma en inversión. Y piensa al revés. Piensa que por eso es tan primario, es algo tan elemental. ¿Sabes qué me sorprende? Que es como un gobierno, o él es un gran estadista. Un gran estadístico. Esto es una pausa. Gracias por la ironía. Esto es una pausa. Pero no te muestran ningún número. O sea, dicen, no, cayó mucho tal cosa, o ahora el déficit fiscal. ¿Y dónde están los papeles? No hay ninguno. Y aparte mentira eso que cayó el riesgo país. El riesgo país se mantiene igual. Pero una prueba clara y palpable, fíjate que lo que vamos ahora es que no hay los grandes, estaba hablando de pool de siembra, los grandes productores, tienen nombre y apellido, no están liquidando ni el trigo que tienen, ni la soja, ni el maíz. O sea, están pensando que el dólar ya está atrasado con las placas. Mirá, acá tenés las placas, Horacio. Explícanos esto. Esto es lo que estamos, para que vean que no confían en Milei. O sea, esto es mentira de Milei. Acá tenés, el presente es lo que está en stock ahora, lo que tienen en silo guardado. 7 millones de soja no la liquidan. Maíz, trigo, fue récord la producción de trigo, fue muy buena la producción de trigo. Se liquida en noviembre y diciembre y no se liquidó.
¿Qué están esperando? Y después para el futuro, o sea, el 2024 tenemos ellos estiman que van a tener 50 millones de toneladas de soja y 50, no se liquida nada. No se liquida ni el mercado presente. ¿Tu diagnóstico es que no confían en él o tu diagnóstico es que le están marcando la cancha? Para mí las dos cosas. Una, no confiar en él. Y dos, que quieren, como dijo recién Osvaldo Verdad, quieren agarrar todo lo más rápido posible. ¿Y sí? Entonces, no quiero una devaluación del 100%, quiero el 1000%. Están esperando otra. Claro, cuando puedo sacar más, mejor. O sea, Generando las condiciones objetivas para que haya otra devaluación. Porque ya empezaron a decir, yo ojo, no conozco nada, y lo del trigo no estuvo bien el precio, no es buena, el maíz sí, ya empezaron a diferenciar. pero tampoco lo liquidan. O sea, y aparte en un mundo donde ahora, dado que estamos en la corriente de niños, Brasil aumentó muchísimo la producción de soja y de maíz, que es nuestro principal, pero multiplicó por 5. O sea que nosotros encima del precio, no va a ser el precio internacional que ellos quieren. No llega a los $500 la soja. Y la tendencia es que baje. El productor inmediato, en los primeros meses, marzo, abril, cuando se liquide, va a tener un precio menor que ahora. Vos me estás diciendo que además de arrastrados primarios, o sea, porque es producto primario. No quería saber para producto tenerlo primario claro. y no le venden. Si estamos hablando con nombre y apellido, como dice bien Gabriel, con nombre y apellido, son grandes pools de siembra, grandes productores y no le están vendiendo a los acopiadores y comercializadores, no le están vendiendo ni a Cargill, ni a Lebreu, ni a Costco, a nadie están vendiendo. Claro, en 1880, de acuerdo a mi ley, éramos el primer país del mundo exportando las materias primas. No hemos aprendido nada. ¿Dónde sacan los dólares? Mañana va a haber movilización en la calle y habló la ministra de Seguridad, la señora Patricia Bullrich. Muchas gracias. Queremos plantear un tema filosófico en relación a esto. Hace 16 días que ha asumido este gobierno y ya es la tercera manifestación. Nos parece importante que en la Argentina se comience a tomar conciencia respecto a la necesidad de cambios profundos que modifiquen la situación de pobreza, de baja productividad, de problemas enormes que tenemos en el trabajo, en la producción, en el desarrollo y en la falta de crecimiento de la Argentina. Nos parece que más allá de lo que nos corresponde a nosotros, que es la operatividad del día de mañana, nos parece y queremos llamar a la reflexión a quienes tienen planes sociales, que recuerden que si se quedan haciendo sus tareas habituales van a mantener el plan. Si no se quedan haciendo las tareas habituales e incumplen la ley, no estando en una plaza, sino cortando una calle, como se dijo muchas veces, el que corta no cobra. La señora Patricia Bullrich, la del 13% del gobierno de la Rúa, ¿no? Pegó el hachazo. Mira, que es una acotación simple. No están liquidando las exportaciones. Si a su vez este año hay que pagar, el año 2024, hay que pagar casi 20.000. Acordate que viene el vencimiento del capital de los bonistas que había negociado Martín Guzmán. Comienza el segundo semestre. Hay que pagar casi 20.000 millones de dólares de deuda externa. La Administración Nacional tiene que pagar casi 20.000 millones de dólares, falta poco para que sean 19.000 y moneda. 20.000 millones de dólares no le están liquidando las exportaciones. ¿Dónde van a sacar los dólares? Un gobierno que se muerde, él se cree que es omnipotente, porque no tiene idea de nada. La negociación de Guzmán sobre la deuda que pidió el gobierno de Bullrich y Macri. Además el marco, Carolina apelaba al estadista, el marco es el programa de Mirta Legrand. ¿Te das cuenta? El marco de su explicación, claro, el rigor de la seriedad, los estadistas, yo me imagino a los estadistas en serio sentados con Mirta Legrand y con la Bullrich hablando del plan. Es que lo peor es que Mirta no le cree. Eso es lo peor, que Mirta tampoco le cree. Esto es lo paradójico, que Mirta le dice, yo me estoy por ir de este mundo, no me quiero ir, porque lo ve al loco. Y entonces no quiere. Lo ve que no llega a la otra orilla. No, claro. No tiene margen no hay agua en el tanque. Y entonces ahora, ¿qué forma de hablar desde la altura, ¿no? Desde la señora Bullrich. Desde la chatura, pero poniéndose por arriba. Ella llama la atención
Quiero llamar a la reflexión. Dijo que iba a hacer un aporte filosófico a la reflexión. Sí, cuando empezás diciendo voy a hacer un aporte filosófico, tenés que remar. Bueno, pero dice, voy a llamar a la reflexión. Esto fuera de chiste. En realidad la movilización es un llamado de atención. O sea, la movilización está hecha para llamar la atención al gobierno. No para que el gobierno le llame la atención. El gobierno mueve. El gobierno adelante la movilización una llama la devaluación atención. brutal. Eso se llama democracia. Eso se llama democracia. Es decir, vos votás, vos tenés un congreso, el congreso tiene que legislar, los tipos se arrogaron la facultad legislativa, derogaron 600 leyes, muchas de las cuales perjudican a los trabajadores, entonces los trabajadores movilizan porque es la manera que existe en la democracia de expresar opinión más allá del proceso electoral. Es decir, hay un llamado de atención inverso, ella es la que tiene que llamarse a la reflexión. Claro, ¿qué pasa? Que hay bronca en el conventillo. ¿Qué pasa que hay bronca en el conventillo? Porque aparte va a profundizarse esto. Todavía no pasó ni la mitad de los efectos de las medidas que tomaron. Pero el aporte filosófico es, si cruzás, bajás del cordón, viene el correctivo. Viene el garrote. Creo que hay una mala lectura y creo que el balotaje les hizo mal. Hay una mala lectura. Ellos no se dan cuenta que siguen teniendo el apoyo del 30%. ¿A dónde vas hoy, Robeli, mañana? Y voy a ir con Soberano, o sea que voy a ir con Soberano para el cual. Muy bien. Yo quiero decir una cosa. Ricardo Rascondeufer, que había hecho un trabajo sobre los Monteneros, entrevistó a Galimberti y a Bullrich. Dijo, Galimberti es malo, pero es inteligente. Bullrich es solamente mala. Carolina, mañana movilizamos también mañana. Claro, con los actores. Los actores. Sí. Compañeros, compañeras actores. Sí. ¿Sabes dónde? A partir de las 11 de la mañana nos vamos a encontrar en la Asociación Argentina de Actores. En la Muy Puerta. bien. Osvaldito, vos movilizás mañana. Con Soberanes. Vas con la columna. Ya está, vas con la columna norte. Tiene Si tengo que ir hasta 83 años. Soberano, no puedo ir a... 83. El tribunal es muy cerca de casa. Parece 17. Parece 17. Vamos a... ¿Te parece? Te dice tu edad, yo digo, pero parece 17. No, pero tiene 83, él se puede escudar en eso. Con el movimiento obrero. No, Osvaldo es el primero que va a llegar. Mariano. Vamos a marchar con Soberanos en conjunto con las distintas organizaciones que integran La Patria es el Otro también, que están convocando ahí en Talcahuano y Córdoba, para tratar de mostrar que además del movimiento obrero también hay muchos sectores de la economía, de la actividad productiva, de la actividad política y de lo social que apoyan a esta medida. A mí me pone muy contento que el movimiento obrero movilice mañana. Nosotros vamos a estar ahí también acompañando. Me pone muy contento porque a la hora de resistir todos decimos dónde está la CGT, dónde está el movimiento obrero, pero a la hora de hacer las listas son los últimos en aparecer los del movimiento obrero. Esta vez que son los primeros en salir a la calle, también tienen que ser los primeros en estar en las listas para defender el derecho de los trabajadores. Nos vemos entonces mañana en Noche Picante. Hasta mañana.